Bien, bienvenidos hermanos a nuestra quinta clase de literatura poética y sapiencial. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los proverbios. La clase anterior vimos una introducción a proverbios. Hoy vamos a ver el tema de la sabiduría y elementos de interpretación, cómo leer proverbios, eh, cómo acercarnos al libro de los proverbios. Y el contenido de la clase de hoy gira en tres temas, en torno a estos tres temas, que es en sí la sabiduría en proverbios. Ya hemos visto la sabiduría en general, pero ahora nos vamos a concentrar de la sabiduría en proverbios, el uso de los proverbios y algunas orientaciones hermenéuticas a la hora de leer e interpretar el libro de los proverbios. Como ustedes bien saben, la literatura poética y sapiencial es un tipo de literatura que contiene mucho lenguaje figurado. Eh, Sus características como ser la poesía en sí, la lírica, la métrica, el paralelismo, y el uso de figuras de lenguaje, figuras de dicción, y figuras literarias, hace de alguna manera que cuando leamos proverbios tengamos cierto cuidado a la hora de interpretarlo literalmente. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. La sabiduría en proverbios. Proverbios en sí tiene un lugar muy especial dentro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que la posición de proverbios es el primer lugar dentro de lo que conocemos como la sabiduría prudencial. Aquella sabiduría prudencial que nace en el campo, que nace dentro del hogar, de aquellas tradiciones orales que transmitían el padre a los hijos, los jefes a los amos a los siervos o los reyes a los súbditos, y cuya sabiduría se fue plasmando poco a poco de forma escrita en aforismo o en máximas. Por eso hablamos de que Proverbios tiene esa posición primera de sabiduría prudencial. Unas máximas, unos aforismos que nos sirven a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser responsables en la vida. Estas máximas, estos aforismos son útiles a la hora de tomar esas decisiones responsables para la vida. Proverbios contiene esta sabiduría que concentra una serie de actitudes, podríamos decir, actitudes prácticas y actitudes de comportamiento para esta vida. No, la sabiduría proverbial, cuando nos referimos a la sabiduría proverbial en la clase de poéticos y sapienciales, nos estamos refiriendo en primer lugar al libro de proverbios, pero también a aquellas máximas y sentencias que están en forma de proverbios que contienen sabiduría y no tanto poesía devocional para el culto, porque ya lo vamos a ver, proverbios no contiene muchos elementos para el ritual ni para el culto. Eh, Proverbios nos enseña muchos y antiguos valores básicos que rigen la vida cotidiana del ser humano. Nos enseña desde la forma de tomar decisiones, la forma de cómo sembrar, la forma de un pastor, cómo cuida ovejas, eh, el consejo para la buena toma de decisiones del joven por parte del padre. Y entonces eso es proverbios, esa es la sabiduría proverbial. Rara vez, por ejemplo, y aquí quiero dejar, esto es muy importante, si ustedes se fijan, Proverbios no es como otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se acercan mucho a lo religioso. De hecho, no predomina el lenguaje religioso en Proverbios.
Proverbios, como ya lo vieron ustedes en los videos, tanto los videos auxiliares o los videos de tarea o en el libro, es, Proverbios nos acerca a cuestiones prácticas en la vida a través de máximas, de aforismos, refranes, y no tanto a, a una teología, ¿verdad? Podríamos decir religiosa, cúltica, de adoración, podríamos decir. No, es más esa sabiduría proverbial cotidiana que nace en el pueblo y que llega hasta la corte, a la corte real, ¿verdad? Proverbios, la sabiduría en los proverbios, eh, nos proporciona una serie de colecciones que contienen declaraciones concisas. En la clase anterior, si ustedes observan, vimos la división de proverbios en las 9 colecciones. Y cada una de esas colecciones llena de aforismos y refranes con declaraciones precisas. Como el propósito de la sabiduría, por ejemplo, en el versículo 1:7. El propósito de la sabiduría es este, y da una serie de lineamientos concisos, no muy amplios. Proverbios también nos presenta, por ejemplo, un contraste entre dos vidas. Dos estilos de vida nos presenta el libro de los Proverbios. El estilo de vida para aquel hombre o mujer que acoge una vida de sabiduría, y el otro, en la otra vida, por eso hablamos de un contraste, de aquel hombre o mujer que escoge una vida llena de insensatez. En el libro de los Proverbios se hace bastante esa comparación entre el sabio y el necio, entre el sabio y la mujer imprudente, entre el sabio y el insensato, el hombre insensato, ¿verdad? Entre la sabiduría y el conocimiento y las personas que rechazan la sabiduría y el conocimiento. Entonces, Proverbios nos confronta con esa doble ponencia de vida que hay. Y hablando de ese contraste de dos vidas, entre la vida llena de sabiduría y la vida llena de insensatez, vamos a ver algunas características de ese hombre insensato, que es contradecido, podríamos decir, que es contrastado con la sabiduría y el hombre sabio. Ahí tenemos un grupo de proverbios que, si usted lo lee detenidamente, podemos rescatar algunas características de ese tipo de hombre y mujer insensato. Por ejemplo, en el primer bloque de versículos, todo obviamente estas citas están en Proverbios. Proverbios 1:10 al 19. ¿Qué tipo de hombre insensato encontramos? Bueno, encontramos aquel hombre y mujer insensata, cuyas características son que sus pies corren hacia el mal, ¿sí? Que se apresura a derramar sangre, que corre hacia el mal, que se apresura a derramar sangre, no solo contra sí mismo, sino contra los mismos insensatos. Y contra ellos mismos hacen trampa. Esa es una característica de los hombres insensatos. En el capítulo 4 encontramos que los insensatos tienen caminos malos. O sea, el camino malo que ofrece la insensatez, perdón, el camino que ofrece el insensato, el hombre insensato o la insensatez es un camino malo. Duermen hacia el mal, y la conducta en sí del insensato es mala, es maldad pura. Es un constante ir y venir de maldad, de conducta en maldad. El capítulo 6 nos enseña
que el hombre insensato es extraño, es cazador, ¿verdad? Ustedes saben que el cazador pues alista su arma, sus trampas y va a cazar. O sea, el objetivo no es agarrar la presa viva, ¿verdad? Es perezoso, es vagabundo, es un hombre armado. Entonces, cuando usted lee estas características, ve un estilo de vida llena de insensatez. Que ese estilo de vida no es la que, digamos, quiere el Señor que tengamos. Al contrario, es un estilo de vida lleno de sabiduría. Aquí, en este otro grupo de pasajes, encontramos, digamos, algo otros elementos contrastados de una vida sabia. Ya vimos una vida llena de insensatez, con ejemplos de características del hombre no sabio, necio, insensato o la mujer imprudente. Aquí el libro insta a cosas que pueden ser relevantes y que pueden ser situaciones que el hombre sabio haga o cometa. Por ejemplo, en el primer grupo de versículos, el 2.22 y el 2.27, la sabiduría en Proverbios insta al hombre sabio a cuidar al pobre, a cuidar al necesitado, al abandonado, al enfermo, al niño, al anciano. En sí eso es lo que representa al pobre. O sea, el pobre es representa, o sea, un grupo, no solo el pobre económicamente. Presos, abandonados, expatriados, ese tipo de situación. También el libro insta al sabio a respetar a los líderes políticos, a los líderes religiosos. Respetarlos, pero eso no significa que no los pueda contradecir. También el libro de los Proverbios insta al sabio, ahí en el capítulo 23, versículos 13 a 14. Y lo que hemos estado hablando antes de entrar a la clase, la importancia de la disciplina de los hijos. Bueno, yo estoy aprendiendo como padre también a esto. El hombre sabio le da la importancia a la disciplina de los hijos. Claro, tal vez no todos los padres aprendimos en su momento a ser disciplinados o a enseñar disciplina hasta que venimos a los pies del Señor. El hombre sabio también y la mujer sabia también dice Proverbios, algo cotidiano y hasta jocoso, es que el libro de los Proverbios insta, exhorta al sabio, ahí en el capítulo 23, a la moderación en el consumo del alcohol. Si usted lee esos pasajes, tiene que ver con eso. No dados al vino. El beber vino en la época del Antiguo Testamento y la época bíblica era normal. El problema es que la gente se embriagaba y la borrachera la agarraban como estilo de vida. Ahí es donde entra la cuestión del pecado y de ser un hombre necio. Y en el último grupo de versículos, la sabiduría en Proverbios insta la atención a nuestros padres. Entonces, ve usted algunos elementos, tal vez no características del hombre sabio, pero algunos elementos a los cuales nos exhorta la sabiduría, que pueden ser contrastados con aquel estilo de vida del hombre necio. El uso de los proverbios. Nosotros en la clase anterior habíamos definido el término meshal, meshalín, que tiene que ver el plural de proverbios, que es proverbios, y lo definimos como formas de expresión, dichos, refranes, parábolas. Que en sí, el meshalín, en los proverbios, o proverbios, es una expresión
de una verdad particular en una sentencia o forma breve. O sea, Proverbios no es un tratado teológico de una serie de ideas de carácter filosófico muy extendidas, muy articuladas, que a veces ni se pueden ni leer. Proverbios son sentencias breves. Lo dijo la persona en el video que vieron y lo que hemos estado estudiando a través del libro de texto, las tareas y todo lo que yo he mencionado. Es una serie de ideas, de expresiones breves. Por eso hablamos que es un refrán, es un aforismo, proverbio. Los proverbios o el uso de los proverbios deben de comprenderse primero razonablemente. Y aquí estamos, y esto nos puede ayudar a la manera de la interpretación. ¿Va? Cuando usted se acerque a proverbios, ¿cómo debe de leer? Deben de comprenderse entonces razonablemente y tomando en cuenta, obviamente, su propia terminología. Ahora, no lo dicen todo sobre una verdad, pero apuntan a ella. Un proverbio de cómo crear a los hijos, ¿verdad? Es una experiencia que yo recuerdo en la formación de los proverbios. Todas las personas que estuvieron involucradas y todo el paso de los años. Salomón, los sabios, el rey Ezequías, el rey Lemuel, Agur, y todos esos que escribieron un proverbio lo hicieron desde su propia experiencia. Apuntan una verdad, aunque no necesariamente se tendría que ser absoluta. Y de repente, y esto hay que tener cuidado, a veces los tomamos muy literalmente. Y tomarlos muy literalmente puede producir alguna reflexión inexacta. Por eso hay que tener cuidado a la hora de la interpretación del proverbio. Algo que caracteriza al proverbio y no a la prosa, ¿verdad? Cuando usted escribe, es que mientras el aforismo, el proverbio, es más breve, es más corto, la afirmación que está diciendo el proverbio se va a convertir en una sentencia más aplicable universalmente. Porque si uno escribe una idea demasiado extensa, muy articulada, tanto filosóficamente como gramaticalmente, pues de repente nadie la va a estar repitiendo, hermanos, o memorizando. Y no va a poder llegar a convertirse en una idea universalmente aplicable. De manera que Proverbios se debe de contagiar un proverbio. Yo no sé si este es un proverbio, no me acuerdo, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Esa sentencia es universalmente aplicable. O sea, todo el mundo la recuerda y la puede interpretar también. En hebreo, en el idioma hebreo, los proverbios de repente tienen más elementos que podamos rescatar que a la hora de traducir las versiones o leer una versión de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de acercarse al idioma hebreo y poder estudiarlo, sería provechoso, ¿verdad? Estudiar algunas palabras importantes que sobresalen en la sabiduría. Quiero ejemplificar algunas ideas sobre el uso de los proverbios con este proverbio. Si quiere unos 10 segundos, lea lo que tengo ahí.
Dice el proverbio. La cita es Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, dice. Es simple, es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Sheol. Ahora, cuando usted lee ese proverbio, usted mira, habla de una mujer que es insensata. Dice. Sí, habla de una mujer, pero en realidad ese es un lenguaje figurado. La mujer representa una figura. Ojo con tomar literalmente que es una mujer insensata. Y lo vamos a ir descubriendo. Ahora, una lectura más detenida, ¿verdad? Dice, vamos a ver, en el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Ese podría ser un paralelismo. Por ahí se los dejo de tarea qué tipo es. ¿Qué más hace esta figura de la mujer alborotadora? Dice que se sienta en una silla a la puerta de su casa, que también se sienta en los lugares altos de la ciudad. Ahora, ¿cuál es el propósito? Primero le dice el tipo de mujer que es, después la acción que hace. Ahora, esta acción que hace es porque va a ocurrir otra acción, consecuencia de la primera. Y es que ella se sienta ahí para llamar a los que pasan por el camino. Ese versículo 15 también puede ser otro paralelismo, por eso escribo ahí línea A, línea B. O como en la clase 3, ¿se acuerdan? Hemistiquio A y hemistiquio B. ¿Para qué se sienta? Para los que pasan, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Entonces, ¿por qué va a llamar a los que pasan por el camino cuyo camino es derecho? Para esto, les dice a cualquier simple, ya a estos que los llama los en el versículo 15, aquí les llama simples y les dice, ven acá a los que son faltos de cordura. Ya no los llama los, ya no los llama simples, ahora los llama faltos de cordura. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Por cierto, está diciendo lo mismo. Entonces, ese versículo 17 lo puedo dividir y es un paralelismo sinónimo. Y no saben que ahí están los muertos. Está hablando la mujer insensata, ¿verdad? Que son convidados y están en lo profundo del Sheol. Este proverbio, amados hermanos, realmente es una alegoría. Aparte de ser es una alegoría, una alegoría por unos aforismos en forma de alegoría. Recuerden, la alegoría es una historia que apunta a algo distinto de sí mismo por medio de comparaciones implícitas.
Este proverbio, que es toda una alegoría, Proverbios 9 del 13 al 18, es toda una alegoría. Ojo con tomarlo literalmente. Aquí la necia, la insensata, es lo opuesto a la sabia, o sea, lo que está hablando, solo que aquí está personificada la mujer insensata y necia, la sabiduría está personificada aquí en una mujer prostituta. Ese tipo de sabiduría que es necia e insensata. Mejor dicho, lo necio, lo insensato, es personificada por una mujer prostituta. Porque eso es lo que hace referencia a la mujer aquí. Esta necia insensata es lo opuesto a una sabia. Por lo tanto, la sabiduría aquí está siendo contrastada con la insensatez en forma de alegoría que hace referencia a una mujer. La insensatez, que es lo contrario a la sabiduría, representada por esta mujer, trata de seducir a los transeúntes que van para su casa. Recuerden que los primeros 9 capítulos de Proverbios es una serie de consejos a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de la corte real que van allá a salir del cascarón, como decimos. Y aquí el necio se caracteriza primero por lo débil que es al ser seducido por esta mujer insensata, y se caracteriza por su fascinación a los placeres prohibidos. Porque si usted se fija, el versículo 17 está representando placeres prohibidos. Las aguas hurtadas son dulces. O sea, lo que está diciendo es las aguas robadas son de beneficio, son bonitas. Como dicen, el pecado es rico. Y el pan comido en lo oculto, o sea, el pan robado, mal habido, es rico, sabroso. Pero el resultado final de la vida del necio, representado por la insensatez de esta mujer, también no es una larga vida, no es una vida de felicidad, no es una vida de éxito, sino una vida de muerte. Porque le dice el proverbista, pero ¿y no saben que ahí están los muertos? ¿A dónde? En aquel necio que se fascina por los placeres de este mundo. Mantenerte a distancia del necio es el mensaje de la alegoría, de esta alegoría. No es una mujer, literalmente, ¿verdad? Es una alegoría, es un proverbio, es una serie de aforismos en forma alegórica. En sí, el proverbio habla de no dejarse atrapar, de dejar a un lado las tentaciones. La persona moral y piadosa sabe escoger la vida libre del egoísmo, o sea que sabe escoger el camino y no, o sea, no se desvía del camino. A ver, proverbios como este aparecen en forma de parábolas en el Nuevo Testamento. La parábola, recuerde, también es una alegoría que expresa una verdad de manera simbólica. Simbólica, ¿por qué? Porque utiliza símbolos, lenguaje figurado. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de la interpretación de proverbios porque nos pueden llevar a situaciones de una mala interpretación. Vamos a ver más ejemplos, ¿verdad? Como este. Orientaciones hermenéuticas en proverbios. Ese es el subtítulo aquí, orientaciones hermenéuticas. Los proverbios en sí no son garantías legales de Dios, ¿verdad? Ya vamos a explicar eso. Se deben leer con cuidado como una gran colección
Los proverbios se redactan para que se memoricen, no tanto para que sean teóricamente precisos. Y como último aspecto, otra orientación hermenéutica es que de repente vamos a tener que traducir nosotros mismos de la Biblia hebrea algunos pasajes de proverbios para que los apreciemos más, ¿verdad? Los proverbios no son garantías legales. ¿A qué me refiero con eso? Ojo con esto que voy a decir, porque podemos malinterpretar el enunciado. A ver, los proverbios, ya hemos dicho, anuncian de una manera sabia o una manera sabia de acercarse a ciertas metas, a ciertas prácticas, a ciertas bendiciones. Pero lo hacen muchas veces estos proverbios en términos que no necesariamente hay que tratarlos como una garantía divina a la hora de recibir una recompensa. Las bendiciones y prácticas y oportunidades en proverbios son posibles de alcanzar si nosotros escogemos bien la acción sabia, la acción llena de sabiduría. Muchas veces les pedimos a Dios ciertas decisiones que tomar, o a veces ni le pedimos. O le pedimos, pero al final terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, fíjense bien, muchas veces pensamos que van a venir las bendiciones, pero a veces, hermanos, escogemos mal la acción sabia. Usted recuerde que en Proverbios presenta una serie de lenguajes poéticos y figurativos. Por eso hay que estudiar bien qué es lo que nos quiere decir el proverbio a la hora de tomarlo como ley y obedecerlo. Ahora, en ninguna parte del libro de los proverbios enseña que una vez que usted cumple el proverbio, automáticamente va a tener éxito. O sea, en ninguna parte, por muy corto que sea el refrán, la máxima, el aforismo, tampoco es que le va a venir la bendición de un solo, ¿verdad? Mire este ejemplo. Dice la NBI en Proverbios 22-26. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán a ti hasta la cama que duele. Tanto al fiador como al que quita el préstamo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Si usted considera el proverbio como una ley divina, como un mandato de Dios, que todo lo abarca Dios, hasta las hipotecas y los préstamos. Si usted lo obedece literalmente el proverbio, entonces usted jamás, porque no es millonario, o no sé si tal vez lo es, pero me estoy equivocando. Yo no podría comprar una casa al contado, hermano. Yo tendría que recurrir a la hipoteca, al fiador o al préstamo. Ahora, la interpretación literal de ese proverbio me diría que estaría cometiendo una ley contra Dios, ¿verdad? O sea, lo ideal es no hacerlo, pero no lo condena si lo hace. Ahora, ¿dónde está la acción sabia aquí? Ahora, estas interpretaciones literales no captan el sentido del proverbio, ojo, ¿verdad? Porque esta es una manera poética y figurada de decir que las deudas, hermanos y hermanas, se deben de asumir con cierto cuidado, pues las penalidades, ¿ah?
o los efectos de las deudas nos pueden producir a nosotros cosas dolorosas, como que nos van a quitar hasta la cama en que duermen. Lo que está diciendo es que definitivamente nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ser fiadores o quitar préstamos, ¿verdad? Una persona sabia obviamente lo va a pensar bien. Tiene que asumir su responsabilidad de las penalidades que va a requerir. Pero si lo toma como una ley divina, de repente nunca va a poder obtener algo que va a ser necesario hacerlo con un préstamo o hipoteca. Mire, son cosas simples de la vida. Otro ejemplo. Que tiene que ver con los que los proverbios se deben leer en forma de colección y no individualmente. Si usted va a leer un proverbio, le sugiero que lea el contexto del pasaje, o sea, lea bastante hacia atrás y hacia adelante. O si es posible, vaya leyendo colección por colección, las que ya le presentamos en clases anteriores. Cada proverbio debe de ser sopesado con otro. Y también inclusive cada proverbio podría ser comprendido en comparación con el resto de la Biblia o con el resto de los sapienciales. Pero mientras más aislada o más aislado se lee el proverbio, pues menos clara va a tener usted la interpretación. Porque un proverbio solo puede ser malinterpretado y nos puede conducir a actitudes inapropiadas. Por otra parte, debe de cuidarse que su pronunciada preocupación por las cosas materiales y de este mundo a veces nos hagan olvidar de las cuestiones de importancia que nos enseña la escritura. Proverbios de alguna manera sí nos enseña, nos muestra algunas cosas materiales y humanistas, como los bienes. Pero ojo que a veces hay que tener cuidado con que la Biblia nos advierte, el resto de la Biblia, sobre el materialismo y la mundanalidad. Dice el proverbio 21-22, el sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte en que ellos confiaban. ¿A qué me refiero esto con respecto a la literalidad de los proverbios y sobre todo a verlos de forma separada, aislada y no verlos en su colección, en su conjunto? Este proverbio, que por cierto tiene 2 líneas, A y B, su trabajo va a ser si es un paralelismo sinónimo, antitético, sintético. En este proverbio no hay que tratar de encontrar una justificación para una vida egoísta ni práctica, o en sí en los proverbios aislados, sin que no se alineen con el contexto de la Biblia. Hay que recordar que los proverbios se agrupan en varias colecciones, por varios tipos de proverbios o aforismos. De manera que a veces en proverbios, hermanos, salta de un tópico a otro. Y entonces hay que ver esos saltos con cuidado a la hora de leer de corrido proverbios. Si van a leer de corrido proverbios, tenga cuidado en esos saltos que hace los escritores o el escritor. Porque muchas veces de repente te repite los temas tratados o dice otra cosa de la sabiduría, del sabio o del necio. En este ejemplo, que aquí lo crucial es el contexto del conjunto, ¿verdad? El pasaje a la hora de su interpretación. Se mira, obviamente, también personificada la sabiduría. Si usted es sabio, es una pregunta que le hago, ¿va a salir a atacar a una ciudad bien defendida
y piensa que con esto está haciendo algo bueno para Dios. Proverbios 21-22, ese es ese texto que tenemos ahí. El asunto es que la sabiduría personificada aquí en el sabio, o es lo contrario, puede ser más fuerte que cualquier poder militar. Esta es una afirmación hiperbólica, es un lenguaje figurado. La hipérbole es una figura literal. Es como una exageración, ¿verdad? Decir que la sabiduría puede ser más fuerte que cualquier militar. Pero lo que se aplica aquí es parecido al aforismo moderno cuando decimos que la pluma es más poderosa que la espada. No es un mandato, es una representación figurada simbólica del poder de la sabiduría. Pero esto lo va a entender usted en la medida en que coloque este proverbio en su contexto. Solo cuando se relaciona este proverbio de que la sabiduría es más poderosa que el poder militar, vamos a alabar la utilidad y la efectividad de la sabiduría plasmada en este proverbio. Si leemos, por ejemplo, los capítulos, el prólogo del libro de Proverbios, ¿para qué es la sabiduría? 1 del 1 al 6, o el capítulo 2 y 3 completo, o el capítulo 8 completo, o los capítulos 22 del 17 al 29 versículos. En su contexto del libro podríamos entender más a pie juntilla, como dicen, este proverbio. Vayan anotando alguna interrogante, alguna pregunta, porque al final vamos a tener este diálogo, ¿no?, de preguntas y respuestas. Quiero terminar con la idea. Otro ejemplo que tiene que ver con el inciso C. Los proverbios se redactan para memorizarlos, para que sean teóricamente precisos. Proverbios 15-19 habla del perezoso. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calabaza. Lenguaje figurado que nos habla del perezoso y del que no es perezoso. Por cierto, necio, insensato, perezoso, todo es sinónimo. Es una personificación antitética de lo que es sabiduría, porque lo contradice la sabiduría. Ahora, ya les dije que mientras más breve se anuncia el principio en un proverbio, más necesario es el sentido común y el buen juicio para poder interpretarlo. Los proverbios tratan de impartir un conocimiento que se puedan retener antes inclusive de cualquier filosofía, que nos pueda hasta impresionar. Los proverbios, parte de su objetivo, que ya lo hemos visto, están destinados a estimular su mente, una imagen en su mente. Recuerden, hermanos y hermanas, que nuestra mente recuerda mejor una imagen que un dato abstracto. Entonces, las repeticiones, los acrósticos, lo que es la metonimia, es más fácil. Usted va a comprender que es un camino de espinas. Que si usted a la frase el camino de espinas le da toda una teorización filosófica de lo que es, o una imagen abstracta. Un camino de espinas es más fácil que recordar que decir un camino lleno de obstáculos que nos puedan llevar a una perdición, porque en ese obstáculo hay esto, y escucha, y hacemos todo un testamento filosófico. Por eso son útiles los proverbios y teóricamente precisos para memorizar. Obviamente aquí, en este proverbio del perezoso,
es un lenguaje destinado a señalar, no es un lenguaje que es destinado a señalar plantas, porque aquí se menciona calabaza y espinas, ¿verdad? No, no es destinado a esto. El proverbio apunta a un principio sobre la diligencia, que es mejor que la pereza. A eso me refiero. No, aquí no se está refiriendo a los tipos de planta, ¿verdad? Volviendo a este tema del contexto. Hace falta definitivamente, hermanos y hermanas, de repente traducir algunos proverbios para que los apreciemos más. Vamos a ver otros ejemplos con respecto a este tema de la hermenéutica. Y al final vamos a desglosar algunos principios hermenéuticos que nos pueden ayudar a la hora de interpretar. Pero mire estos otros dos ejemplos que tenemos aquí. Bueno, esta clase de hoy ha sido análisis de estos proverbios, para que vean que literalmente hay que tener cuidado con interpretarlos de esa forma. Un gran número de proverbios expresan verdades en concordancias inclusive con instituciones y prácticas que ya no existen, como estos dos ejemplos. Para nosotros ya no es una práctica andar en amistad con los reyes, porque no estamos en una época donde hay reyes. Bueno, hay monarquía en Europa, ¿verdad? Pero aquí en Latinoamérica no. Tampoco es común el hecho de habitar en rincones de azoteas, ¿verdad? Porque nuestras casas, algunas sí tienen azoteas, pero no se usan para vivir o para dormir o descansar. Pero en el Antiguo Testamento sí eran comunes, amados hermanos, el tema de los reyes o habitar en los techos de las casas. A menudo los proverbios, cuando se traducen cuidadosamente y entender, sobre todo, hay dos cosas que hay que entender. Un anuncio, es muy difícil para mí contestarles los chats cuando estoy en clase, así que no me escriban. A pesar de, perdón, ¿verdad? Por el anuncio. A pesar de que eran comunes en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de traducir algunos proverbios y apreciarlos bien, estoy hablando del idioma, pero estoy hablando del aspecto cultural, contextual. Hay que entender mucho del aspecto contextual y cultural del Antiguo Testamento para comprender algunos proverbios y salmos. Entonces, a menudo que los traduzcamos, a menudo que entendamos las prácticas y las instituciones del Antiguo Testamento que hoy ya no existen, su significado puede parecer más relevante o irrelevante también. Porque cuando nosotros a la parte idiomática o a la parte cultural no le encontramos una aplicación contextual, nos va a parecer el proverbio o el salmo irrelevante y se puede perder la parte cultural. Ojo con eso. Dos ejemplos. Tengo Proverbios 22:11 y Proverbios 24:25. El segundo dice: más vale habitar en un rincón que la azotea, que compartir el lecho con una mujer pendenciera. En el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, hermano, las casas de los pobres, de los más humildes, aparte de ser casas pequeñas, normalmente las casas de un piso o de dos tenían el techo
acondicionado para una especie de bodeguita, para que los animales durmieran ahí arriba, inclusive para que el ser humano pudiera vivir ahí arriba, descansar, dormir, como el ejemplo de la ilustración de él. También, hablando del proverbio 1, que es el ejemplo 1, proverbio 22:11, la mayoría de nosotros no vive en sociedades donde hay reyes. Por lo tanto, amistad con un rey es muy difícil que tengamos, ¿verdad? Hablando del otro pasaje, Josué 2:6 habla de esto de alojarse en el techo de una casa. Hablando del rey, del que ama al rey, del que ama la pureza del corazón, del que ama la pureza del corazón, con alegría de sus labios se ganará la amistad del rey. A ver, ¿cómo podemos aplicar este proverbio cuando nosotros no vivimos una sociedad de reyes? El mensaje central de este ejemplo se comprende bien en tanto reconozcamos que aquí el equivalente verdadero de tener por amigo un rey sería que hoy en día un líder político, religioso, social. Sería ser como una buena impresión, una impresión positiva sobre la gente en posiciones de liderazgo. El que ama la pureza del corazón, con la gracia de sus labios se ganará la amistad del rey, la amistad del líder, del presidente, no sé qué. Entonces el rey aquí constituye una figura literaria que se llama una sinécdoque. Es uno en su tipo, que se aplica a varios. Figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual existe una relación de inclusión. O sea, ¿con quién usted compara hoy a un rey? Lo puede comparar con el presidente, con el primer ministro, con un pastor, con un reverendo, hasta con el padre de familia, con gente, el gerente de una empresa, con el CEO de una empresa, etcétera. ¿Verdad? Entonces aquí es aplicable esa figura, por eso es una figura literaria el tema del rey, no es literal. En el otro proverbio, dice, más vale habitar mejor vivo en la azotea de mi casa. Quiere decir, mejor duermo arriba, en el piso, en el techo, que estar con mi pareja pendenciosa en la cama. Así. Obviamente el proverbio es aplicable no solo a la mujer, sino al varón. O sea, si la pareja es una serie de contiendas, a eso nos referimos. El significado del segundo proverbio citado aquí no es fácil de discernir si hacemos una traducción de la parte cultural. Claro, como no vivimos en azoteas, de repente para nosotros es un poco difícil, pero pongámosle otra cosa. Más vale descansar en el sillón de mi sala que compartir el lecho con mi esposo o mi esposa. Ahora, este es un consejo a la mayoría de los jóvenes en proverbios. Recuerde que se ofrecen a hombres jóvenes estos proverbios. Por eso la parte cultural habla de ese papel de la mujer, pero obviamente es aplicado también al varón. Tanto un hombre como una mujer que comienzan su vida necesitan consejos. El proverbio no está destinado a seguir qué hacer si usted es una mujer o un hombre joven y encuentra un varón o una mujer pendenciera. O sea, este proverbio está destinado a recomendar a parejas jóvenes o a jóvenes a seleccionar cuidadosamente una pareja, por ejemplo. O sea, ya los que están en el macho, ni modo, ¿verdad? Pero a los que están por decidir, definitivamente hay que tomarlo con calma. Tal decisión es una decisión transcultural también, por lo cual el proverbio, bien entendido, nos provee un atinado y piadoso consejo a la hora de escoger pareja, por ejemplo. Pero
A veces el proverbio solo lo interpretamos, con la mujer pendenciera. No, está destinado a la escogencia para los jóvenes. Finalizando, tenemos 9 reglas para hacer un uso apropiado de los proverbios. Número 1 son elípticos. ¿A qué nos referimos con esto? Hermanos, tienen lenguaje figurado, por lo tanto los proverbios apuntan a algo más de lo que literalmente dice. Entonces tenga cuidado a la hora de interpretarlos, porque es lenguaje figurado. Número 2, son prácticos. No tanto apuntan a cuestiones teóricas desde el punto de vista de la teología, sino al saber vivir. Un refrán práctico para conducirnos en la vida. 3, se redactan para ser memorizados, de una forma de poder transmitirlos y enseñarlos. 4, no están destinados a respaldar una conducta egoísta, como el materialismo, ¿verdad? Y el humanismo no, sino acordarnos de los más necesitados también. Enseñarle a los demás, dar consejos. 5, los que reflejan mucho una cultura antigua para una buena traducción. Entonces es necesario muchas veces traducir el proverbio del hebreo al español para que no pierda tanto el significado. Estos son consejos a la hora de, o reglas, mejor dicho, para el uso apropiado de los proverbios. Y termino con los últimos 4 consejos. No son garantías legales. Por ahí se está filtrando un audio. Perdón. Suena un bebé por ahí. No son garantías legales. ¿A qué se refiere esto? Y que en realidad son orientaciones poéticas para un buen comportamiento, no tanto leyes de condenación que presenta el Antiguo Testamento, o leyes de que si yo hago cosas buenas voy a tener una recompensa. No tanto se mira eso, sino más una colección poética de sentencias para una vida práctica y para comportarnos bien dentro de la sociedad, tener un testamento ético y moral. Utiliza obviamente un lenguaje específico en el número 7. ¿Por qué? Porque hay mucha exageración y hay muchas técnicas literarias. Ya les dije, son refranes, son aforismos, hay metonimia, hay metáforas, hay paralelismo, hay parábolas, lenguaje figurado, poético, sapiencial, himnos litúrgicos, hay de todo. 8º consejo, dan buenos consejos, fíjense. Perdón, octava regla, da buenos consejos para un manejo sabio de ciertos aspectos de la vida, que tampoco son consejos exhaustivos, pero sí consejos que abarcan cosas muy exhaustivas. Véalo bien. No son exhaustivos en la literalidad, pero sí abarcan cosas exhaustivas. Y número 9, mal utilizado un proverbio a veces puede justificar algún tipo de vida tosca y materialista, aunque no es malo el materialismo, ¿verdad? Hablando de tener recursos económicos. Pero bien usados los proverbios nos va a proveer consejos prácticos para el diario vivir. Bien, hermanos, yo sé que tienen muchas preguntas de repente, o está claro todo y no tienen preguntas. Pero vamos a abrir, tenemos unos minutos para comentarios, preguntas sobre la clase de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la tribuna para que ustedes puedan hacer sus consultas, preguntas, observaciones. Bien, ¿quién sea el primero? Hermano. Mario. Sí, bueno, es bien interesante estos nueve puntos que vimos ahorita, porque dan, bueno, personalmente me dan un horizonte más amplio acerca de esto, por ejemplo, del libro de los Proverbios.
la forma de interpretarlo, no tomarlos literalmente, que usa parábolas o símbolos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que pienso que uno debe tomarlos con más responsabilidad al estudiarlos o al predicar acerca de ellos. Por ejemplo, el ejemplo Deje de la de la mujer, mujer me gusta. insensata, Ujú. de la mujer insensata, ¿verdad? Que bueno, siempre darle una relectura a esto de la mujer insensata, ¿verdad? Porque imagínense si uno lo toma literal, entonces uno está eximiendo al hombre de eso, pero no, Correcto, está condenando ¿verdad? a la Entonces, mujer. yo la primera vez que me topé con esta mujer insensata, yo dije, esto no solo puede para la mujer, porque entonces estamos dejando al hombre como el sabio en todo, pero no. Entonces, ha sido bien interesante, hermano, todo esto realmente, bien interesante, Sí, bien formativo. yo le cuento y les cuento a todos esa parte de ese ejemplo en particular que hace referencia a hermano Mario. Es que cuando usted lo lee literalmente, pues pucha, solo está condenando, es que solo las mujeres son insensatas, pues. Sí, Pero se da cuenta que es una figura y es personificada la insensatez, el necio, en esta mujer que se dedica a la prostitución en ese sí. pasaje. Hermano, solamente quiero agregar un Sí, poquito más. Una vez escuché un predicador pentecostal hablando sobre este versículo y conectándolo con la mujer adúltera de Proverbios. Y ajá. al final él decía que el adulterio era una puerta a la muerte, haciendo su interpretación de la mujer sensata con la mujer adúltera, y lo interpretó él que el adulterio de parte del hombre, la mujer o lo que sea, es una puerta al infierno. Entonces, o sea, a mí me llamó la atención, ¿verdad? La aplicación que le dio. Hay algo rescatable en esa interpretación, fíjese. Sí, Pero lo que nos lleva, porque no estando, obviamente está hablando de un contraste entre la insensatez, que claro nos puede llevar a la muerte. Ojo, ahí habla del Seol, que es en el Antiguo Testamento es el lugar de los muertos. Puede ser una interpretación exagerada que tiene cierta relevancia, solo que a veces la literalidad nos puede dejar caer en ciertas especulaciones, porque sí tiene mucho de especulación lo que me está diciendo esa predicación.